Hola, bienvenidos al canal de materiales de construcción. Como os comentaba en la lección anterior, vamos a empezar a hablar sobre el control de calidad del hormigón. Dado su extensión y dada su importancia, vamos a hacer una primera lección de introducción. Introducción que va a ser simplemente el analizar pormenorizadamente el esquema general de control de calidad del hormigón. Tomad buena nota, abrid bien la mente, que empezamos. El control de calidad del hormigón se compone de dos partes. Una primera parte, la cual es el control previo al suministro. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de suministrar el hormigón para las obras, es necesario hacer una serie de controles para garantizar que el hormigón que vamos a fabricar es el adecuado según la demanda. Lógicamente, estos controles previos al suministro, ¿quién los tiene que realizar? El fabricante del hormigón, bien la central de hormigonado, bien el que fabrica el hormigón en general. Y se divide en dos partes, lo que llamamos ensayos previos, que son unos ensayos que se hacen en el hormigón destinados fundamentalmente a comprobar si la dosificación que hemos calculado, la de la lección anterior, la de la lección 10 y la lección 9, bien, si esa dosificación es correcta para lo que demanda el proyecto, para lo que demanda el cliente que va a utilizar ese hormigón. Y luego están los ensayos característicos, que van destinados a comprobar que una vez que la dosificación hemos visto que es la correcta, por supuesto con los materiales que vamos a utilizar en obra para hacer el hormigón, vamos a ver si somos capaces de reproducir esa misma dosificación, ese mismo hormigón, pero en grandes cantidades, de forma industrial. No es lo mismo hacerlo en pequeñas cantidades que en grandes cantidades. No es lo mismo hacer una comida para 5 comensales que para 200 comensales. ¿Quién realiza estos ensayos característicos? Pues el mismo que ha hecho los ensayos previos, el fabricante del hormigón. Estos ensayos característicos pueden ser de resistencia o de dosificación. La diferencia es muy pequeña, muy pequeña. Cuando ya hemos comprobado mediante el control previo al suministro que la dosificación es correcta y que somos capaces de fabricar el hormigón, ya podemos empezar a fabricarlo para su expedición, para su entrega en la obra. Y en la obra hacemos el control durante el suministro. El control durante el suministro, ¿quién lo tiene que hacer? El receptor, el que va a echar el hormigón en la obra, el constructor que va a utilizar ese hormigón en su obra. Según las características de la obra, hay diferentes modalidades de control durante el suministro. Así tenemos la modalidad 1, que es control estadístico. La modalidad 2, que es control al 100%. Y la modalidad 3, que es control indirecto de resistencia. Aparte de eso, existen otros ensayos que son ensayos de información complementaria, que como su nombre indica, lo que hacen es complementar, añadir mayor información a la que nos dan los controles durante el suministro, tanto de ensayos de control estadístico como control 100%, como control indirecto, según el caso. ¿Quién hace estos controles? Repito, el que utiliza el hormigón, el que pone el hormigón en obra, el cliente al que se le suministra el hormigón desde la central de hormigonado. Controles previos al suministro, realiza el control el fabricante, control durante el suministro, lo realiza el usuario. Por un lado tenemos la resistencia mecánica, por otro lado tenemos la durabilidad y por otro
tenemos la consistencia o docilidad del hormigón. Está claro que la docilidad del hormigón, el ensayo del cono de Abrams, es inmediato, nada más confeccionar o amasar el hormigón, y sin embargo la resistencia mecánica y la durabilidad tienen que pasar un tiempo porque se hace sobre probetas. Ese tiempo son 28 días. Luego el resultado de la consistencia o la docilidad es instantáneo, el resultado de la resistencia mecánica y de la durabilidad es a los 28 días. Mirad los vídeos de propiedades mecánicas, segunda parte, lección 7 de hormigones, lección 4 de hormigones, características del hormigón fresco, y también podéis ver el control en cuanto a penetración de agua bajo presión. De estas tres determinaciones vamos a ver cada uno de estos controles qué hace. Así tenemos que en los ensayos previos se realiza la consistencia del hormigón, se determina la consistencia del hormigón y se determina la resistencia de ese hormigón. ¿Dónde se hacen estos ensayos? En el laboratorio, con equipo del laboratorio, con personal de laboratorio. Y lo único que hacemos es atender a la dosificación que nos trae el fabricante del hormigón, y con los materiales que nos suministra hacemos el ensayo en laboratorio. Pequeñas cantidades, control exhaustivo de pesado, de giro de la hormigonera o amasadora, todo con riguroso y escrupuloso cuidado, ya que estamos en el laboratorio. Los ensayos característicos, si son de resistencia, también se realiza el cono, o sea, la consistencia y la resistencia sobre probetas a los 28 días. Si es de dosificación, en este caso, además de la consistencia y la resistencia, se determina la durabilidad. Es la única diferencia que hay. ¿Dónde se hacen estos ensayos característicos? En el lugar donde se fabricará el hormigón. Ya es en la industria. No es laboratorio, sino que es en la industria. En la central de hormigonado, en la obra donde se va a fabricar el hormigón. Una vez que hemos comprobado que la dosificación es la correcta y que los medios para fabricar el hormigón industrialmente, que es lo que analiza los ensayos característicos, son los adecuados, podemos empezar a fabricar el hormigón y enviarlo a la obra. Y en la obra tendremos, según las características de obra que ya veremos, los controles durante el suministro, que pueden ser control estadístico, control 100% o control indirecto de resistencia. En el control estadístico, lo que se determina es también la consistencia y la resistencia. Igual ocurre en el control 100%, consistencia y resistencia. En el control indirecto de resistencia, solo y exclusivamente se determina la consistencia. Quiere decir, no se hacen probetas. Es el único control donde no se hacen probetas. Con los datos de esos controles que se realizan a la llegada del hormigón a obra, quiere decir, se realizan en obra. Los realiza la persona o la entidad que está haciendo la obra. Con eso vamos a comprobar si el hormigón que nos han suministrado es el que nosotros hemos solicitado en cuanto a consistencia y en cuanto a resistencia. Recordad siempre que la consistencia se hace instantáneo con el cono de Abrams, la resistencia hay que esperar 28 días. Quiere decir, los resultados de los ensayos, en el caso del control durante el suministro, los recibimos 28 días después de que el hormigón se ha colocado en obra. En el control previo al suministro hay que tener la precaución de dejar suficiente tiempo para que los resultados de tanto los ensayos previos como los ensayos característicos se obtengan antes de que necesitemos en la obra el hormigón. En cuanto a los ensayos de información complementaria,
pues ya veremos cuándo se deben realizar obligatoriamente. Consiste simplemente en hacer probetas de 150 por 300 milímetros, probetas cilíndricas, además de las del control, modalidad 1, modalidad 2, pero que se romperán a diferentes edades, no a los 28 días. No se trata de mirar la resistencia de ese hormigón, sino otras características que ya veremos. También se pueden hacer extracción de probetas testigo una vez endurecido el hormigón para ver la calidad de ese hormigón. Ensayos no destructivos del hormigón, siempre sobre hormigones endurecidos, como puede ser el ensayo esclerométrico o el de ultrasonido. Y por último también se pueden hacer pruebas de carga para ver la deformación de vigas, forjados, etc. Mayor información complementaria a la información que nos han dado los ensayos o el control durante el suministro. Espero que hayáis entendido este esquema. Ahora, en los próximos programas, vamos a ir viendo cada uno de estos controles, cómo se hace y cómo se calcula. Empezaremos con los ensayos previos, después los característicos y así sucesivamente. Y tomando buena nota, porque es uno de los temas más importantes que hay. Todo está reflejado en el articulado de la instrucción EHE08, en el título 8, control, y en el artículo 82 de ese título 8, que se denomina control del hormigón. Y también tenéis dentro de la EHE08 otro apartado que es el anejo 22, que trata sobre ensayos previos y ensayos característicos del hormigón. No os perdáis el próximo programa, ensayos previos. Seguid estudiando.